Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Y esta semana, los lunes, en historia, vamos con un hallazgo que se produjo hace tiempo, pero se ha descubierto ahora, habiendo unas investigaciones, no nos lo han querido decir hasta ahora. Y vamos a con la historia, porque parece un poco de serio de película, porque todo viene a raíz de en su día, que fue muy famoso y muy polémico estos medios, eh, Zara y, bueno, más propiamente Amancio Ortega, su fundación, desembolsó 40 millones de euros para dar máquinas a los hospitales españoles, para darle escáneres, radiadores y todo eso. Entonces, tres de los aparatos fueron destinados al Hospital Universitario Cordobés Reina Sofía. Y estáis diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con un descubrimiento arqueológico que se ha hecho? Bueno, pues resulta que en concreto dos aceleradores y un equipo de radioterapia interrogatoria convirtió a centro operatorio en el primer andaluz con esta tecnología, pero surgió un problema. Y como se emplea esa radiación en los tratamientos, es necesario excavar un búnker de hormigón para mantener alejados los efectos de los equipos del resto de los pacientes del centro sanitario. Lo metían como en su suelo, una especie de búnker para esas pruebas. La Junta de Andalucía dio el visto bueno a la donación del empresario gallego, llegó esas máquinas, por lo que y ya en esas máquinas las iban a meter en la colina, esta colina de que vamos a hablar, y ya en esa colina se creía que por historia y tal podía haber algo arqueológico, entonces hicieron unas excavaciones de urgencia. Claro, ya cuando empezaron la intervención, documentaron estructuras del periodo andalusí, emiral y califal. Claro, pues esa época, recordemos la época del Emirato y el Califato de Córdoba, todos esos restos que hay, bueno, eso es hasta cierto punto normal, pero bajo ellas, que suele haber en los yacimientos arqueológicos, suele haber de una época, luego debajo de otra, de otra, bajo ellas afloraron restos de muros de adobes derrumbados del periodo ibérico pleno, de la época de las tribus íberas. Recordemos las tribus íberas, que eran más tribus que una civilización completa, eran varias tribus, y se hallaron 17 bolaños o proyectiles de artillería, por lo que se cree que ahí ocurrió una batalla o un asedio, y también se halló un regatón de una lanza, pico que servía para clavarla en el suelo. Por eso, no se tiene constancia de que se produjera una batalla o sitio en el lugar, por lo que fue una sorpresa los hallazgos de guerra. No se sabía y por eso no se había hecho en su tiempo excavaciones arqueológicas. Además, se localizó un horno realizado con ladrillos de aloe, algunas monedas, una piedra de molino ibérico, fíbulas anulares hispánicas y fíbulas tipo latene del siglo IV antes de Cristo. Recordemos que estas excavaciones han salido a la luz, pero se hicieron en el año 2019, que es cuando se hizo este hallazgo famoso en esta colina que se ha hecho ahora bastante famosa y cada vez lo va a ser más por estos hallazgos. Y tras estos restos que se hallaron, se halló el famoso resto, que es el resto de un elefante. Se ha hallado un resto de un elefante, un hueso, el hueso de un elefante que se puede prever. Esto ya son hipótesis y teorías, porque se dice hipótesis de que fue de los ejércitos de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, de Julio César en las guerras civiles, con la guerra civil contra Pompeyo, pero también podría ser en algún asedio o batalla ya de cuando Roma batalló contra los íberos en épocas de Numancia y en todas esas épocas. Recordemos que es del norte de África. Con esos asedios le mandaron elefantes a los íberos para combatir contra los romanos de ayuda. Entonces puede ser probablemente eso, en esta colina de los quemados. También como detalle decir que Rafael Martínez, el zoólogo y profesor de historia de la Universidad de Córdoba, ha examinado el resto óseo, explica, se trata de un carpal, la pezuña derecha, hueso también conocido como capiantum, de un paquidermo africano o indio. Claro, ya esto de africano indio nos deja un poco descolocado. Todos creemos que probablemente por esa época y las batallas que había y todo, tanto Cartago como en la época de Julio César, los elefantes que se usaban, el 90% eran africanos. Entonces probablemente, aunque no se haya podido decir, sea africano. Es muy complicado determinar la especie. Si asiático o africano, claro, solo con esta pezuña, o el carpal de la pezuña es muy difícil.
El hallazgo tiene un enorme interés dada la práctica de ausencia de restos de elefantes de contexto prerromano en Europa, excluyendo, claro, objetos de marfil. Claro, de toda esa época de las guerras púnicas, las guerras civiles y toda esa que se usaron, está documentado los animales en la guerra, se usaron bastante, pero no ha habido prácticamente restos en Europa. En otros sitios sí. En cualquier caso, este disqueto hueso puede ser interpretado como prueba de la presencia de estos animales en el entorno actual de la Córdoba entre siglos IV y II a.C. El interés que tiene esto no es un colmillo, que era materia prima para hacer artesanía, sino un hueso de la mano. O sea que eso dice probablemente que no es que cuando se encuentra marfil y podía ser por comercio y tal, sino que era algo en una batalla. Podía ser el primer elefante descubierto de las tropas de Aníbal, pero no se puede asegurar. Claro, no se sabe la época del hueso exactamente, se sabe más o menos que está entre el primero y tercer antes de Cristo, pero claro, en esa época justo hubo las guerras civiles romanas en España y antes la Segunda Guerra Púnica. Entonces, los expertos no han podido realizar un análisis de carbono 14 para realizar la fecha de la muerte del paquidermio, porque el fragmento óseo de 15 por 18 centímetros no está fosilizado. Claro, no está fosilizado, la famosa prueba del carbono 14 no se puede realizar, sino que se mantiene poroso. Los especialistas, no obstante, han guardado una pequeña muestra para realizar un posible análisis de las proteínas para obtener más información. Con estas proteínas pueden analizarlo y ver un poquito la información. Estos hallazgos sobre todo es por parte del Museo Arqueológico de Córdoba, que lo han dicho ahora, después de 4 años de investigación, no se querían lanzar, nada más descubrirlo, decir que era. Han estado ahí investigando, aportando pruebas y todo. La foto que está en la noticia del país, que es donde saca esta noticia, en un artículo de Vicente G. Olaya, que es un periodista muy famoso porque saca muchos hallazgos de arqueología, de yacimientos en España, muchas historias descubiertas que ha descubierto este buen hombre. Entre otras, sacó a relucir lo de que hablamos aquí en los primeros podcasts, el expolio de Córdoba, también del yacimiento romano que estaba en la estación del AVE de Córdoba. O sea, tiene un libro también que está bastante bien. Así que seguir sus artículos en el país, porque de vez en cuando hace estos descubrimientos y se le ocurra bastante y da a relucir la historia de España. Agustín López Jiménez, que seguimos con él, al iniciar esta intervención que hemos dicho, pues eso, que han descubierto estos gestos, que se recuerda que el elefante podría corresponder a un animal del siglo III o del primero, no se sabe bien. También sabemos que en otros episodios, como en Numancia, los reyes del norte de África enviaron elefantes en ayuda a los pueblos íberos, pero eso es muy pronto para saber si es de una época a otra. Córdoba no es el único lugar donde los cartagineses pudieron emplear paquidermios. En Dieve, Guadalajara, a la orilla del Tajo, están comprobando que Aníbal combatió con 40 elefantes para derrotar a las tropas carpetanas, betonas y olcades, muy superiores en número. Pero los indígenas no tuvieron en cuenta la genialidad del invasor que colocó sus tropas en los vados del río, por lo que los carpetanos tuvieron que concentrar sus guerreros en este sitio y perder su ventaja numérica. Para forzarles a cruzar, Aníbal construyó una empalizada paralelo al cauce. En los vados colocó fundamentalmente la caballería. Y es por eso que ahora en este vado del Tajo están buscando restos arqueológicos. En la zona de Guadalajara, en este vado que se cree, están excavando donde es en toda esta zona. También eso, que las tropas de César lucharon entre los años 48 y es este enigma. ¿A quién pertenecerá? Se acabará sabiendo este hueso de elefante que probablemente en un tiempo breve, cuando ya lo han hecho público a los medios de comunicación y a periodistas, es que en un tiempo breve estos restos que han descubierto los expongan o en una exposición o en la exposición permanente en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es el que ha hecho toda la investigación. Así que bueno, esta es la noticia, seguiremos investigando y informando en siguientes programas. Nos vemos haciendo historia y adiós.